Muy buenos días, amada Iglesia de Antioquía para las Misiones. Muy buenos días, remanentes. Hoy quiero compartir con ustedes nuestro diario de oración y así iniciar este año 2023 y empezar esta semana compartiendo la palabra de Dios a través de estas plataformas virtuales. Este 2023 es el año de las respuestas de las 25 horas, el horario de Dios. ¿Amén? Las respuestas de las 25 horas, el horario de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a compartir y empezar esta semana una vez más con nuestro diario de oración. Antes de eso vamos a empezar con una alabanza titulado La Casa de Dios. ¿Amén? ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
celebraremos en tu casa. Amén. Así es. Estaremos siempre en la casa de Dios, lo que Él ha preparado para nuestras vidas este año 2023. Amén. Entonces, vamos a compartir en esta mañana, mientras también grabo aquí un directo en vivo por el TikTok. Vamos a estar compartiendo también esta mañana este tiempo importante con las personas que también nos siguen por estas plataformas virtuales. Amén. Entonces, el tema para hoy lleva como nombre, amén, lleva como nombre, perdón, hoy lunes 2 de enero del 2023. El tema es la espiritualidad de los remanentes. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. La palabra de Dios en esta mañana nos habla en Primera de Reyes 19, 21. Dice que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Este fue el llamado de Eliseo cuando sirve a Elías. Ahí es donde Dios comienza a obrar en la vida de Eliseo. Entonces, en la introducción esta mañana nos habla de que hay cosas que los remanentes nunca tienen que ser engañados, especialmente cuando van a la universidad, cuando estudian en un país extranjero. Primero, hay académicos que critican el cristianismo viendo a las organizaciones cristianas que no tienen el Evangelio, amén, como las de la Edad Media. Entonces vemos aquí de que como remanente, como estudiante, como universitarios y personas que conocemos el Evangelio, no podemos ser engañados por el mundo. No podemos ser engañados por estas organizaciones que meten sus ideologías, llevan a la confusión a muchas personas, a muchos de nuestros jóvenes en el colegio, en los institutos, universidades, confunden. Entonces, tenemos que en este tiempo orar mucho por nuestros académicos, por nuestros estudiantes, nuestros universitarios, nuestros remanentes que van a salir al mundo a prepararse. Amén. Entonces, hoy es importante entender eso, que el mundo critica el cristianismo porque lo desconoce. El mundo critica el cristianismo porque desconocen el origen. El problema fundamental de la humanidad es desconocido por el mundo y gran parte de la iglesia cristiana también la desconoce, por eso es que critican algo que no conocen. Por eso los remanentes deben conocer cuáles son los errores del cristianismo. Predicaron el Evangelio en Roma, pero después hicieron desaparecer el Evangelio y apareció un cristianismo incorrecto. Segundo, hay diversidad de ideologías y filosofías que vienen del prejuicio de las personas inteligentes en el mundo. ¿Cuáles son los errores del cristianismo que ha cometido? No es que en sí el cristianismo tenga fallas, tenga errores, sino es que en los primeros años, cuando el cristianismo se estaba proclamando o propagando, se desviaron del mensaje central de las Escrituras. Por más que se predicó el Evangelio en Roma, ¿qué pasó? Desapareció el Evangelio y aparecieron otros movimientos a través, usando las Escrituras, y se levantó un cristianismo incorrecto. ¿Amén? Entonces, no es que el Evangelio tenga errores. El Evangelio jamás tiene errores. La palabra de Dios se va cumpliendo en nuestra vida, en nuestros campos. Entonces, lo que pasa es que simplemente nuestros líderes se han desviado a predicar un evangelio incorrecto. Y esto lo aprovechan muchas personas, inteligentes, filósofos, inclusive políticos, que no conocen el contexto real del evangelio
de Cristo. Por eso hay muchas ideologías, hay mucha filosofía, hay mucha ciencia que lleva al desconocimiento de las personas a que ellos se equivoquen y vivan una vida de fe incorrecta. Por eso no quieren saber, muchos de ellos no quieren escuchar de Dios. Por eso los remanentes deben aprenderlos en la universidad. ¿Amén? Deben aprender en la universidad el conocimiento de la palabra. Deben conocer la historia real del cristianismo para que ellos puedan realmente eh, conocer y poder defender su fe ante el mundo. En estas situaciones, por último, las tres organizaciones y otras organizaciones religiosas se han levantado. ¿Cuáles son esas tres organizaciones? Es la Nueva Era, los masones y los judíos, que han ingresado a este mundo y están tomando control de la cultura, de la economía, de la ciencia, de las artes, y están influenciando ahí a nuestros jóvenes, a nuestros remanentes, a nuestros niños, a través de las plataformas virtuales, a través del TikTok, del Zoom, del YouTube, del Instagram, del Facebook, y están realmente confundiendo a nuestros remanentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar a nuestros remanentes para que en la universidad ellos puedan realmente defenderse y saber de lo que están hablando. ¿Amén? Entonces, la pregunta que nos hacemos en este día, en esta semana, en este año 2023 es, ¿qué es lo que tienen que hacer los remanentes? ¿Qué es lo que tienen que experimentar nuestros jóvenes, nuestros niños en nuestras iglesias, en nuestros hogares? ¿Qué es lo que tienen que experimentar? ¿Amén? Primero, Eliseo que vio la época del reinado de idolatría. En Israel se levantó un rey en el tiempo de Eliseo y de Elías, el rey Acab, que a través de la esposa Jezabel introdujo mucha idolatría en Israel. Eso trajo mucho conflicto, mucha destrucción, guerra, confusión a Israel en la época donde estaba Elías y Eliseo. Por eso Eliseo fue llamado en la época del reinado de la idolatría y él conocía varias cosas. ¿Amén? Por eso llegaron los problemas espirituales en Israel por la idolatría que trajo Jezabel, casada con el rey Acab. ¿Amén? El rey Acab había traído mucha idolatría juntamente con su esposa. Y esto trajo muchos problemas espirituales, mucho sufrimiento, muchas guerras, porque habían levantado ídolos y el pueblo de Israel estaba sufriendo. Por eso Elías estaba desanimado por estar bajo el orden de captura después de deshacerse de los falsos profetas. Habían sentenciado su vida. Jezabel había dicho que tenía que matar a Elías, porque Elías se había levantado en contra de los profetas falsos que el rey Acab, que su esposa había levantado. Entonces se dio cuenta de que Dios le habló para darle la guía a Elías y levantar a los 7.000 discípulos y a Eliseo. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19, del 18 al 21, ¿ven? Donde Eliseo acepta el llamado de parte de Dios, se levantan y sigue al profeta Elías y también junto con ellos levantan 7.000 discípulos para continuar la obra de evangelizar Israel y el mundo entero con el evangelio de que Jesús es el Cristo, el pacto de Génesis 3.15 sobre la humanidad, la más grande promesa, Génesis 3.15. Punto número 2. Eliseo, que preparó la siguiente generación. Amén. No solamente vio el problema que estaba quejando Israel, sino también preparó a la siguiente generación. Eliseo había terminado la época, amén. Eliseo sabía que había terminado la época de la generación anterior de Elías y sabía que tenía que continuar la época de la siguiente generación. Por eso, en 2 Reyes 2:1 dice que aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías de un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. ¿Amén? Entonces, Elías sabía que ya había terminado el ciclo de Eliseo. Por eso él se levantó como ese discípulo
que conocía el problema fundamental, que conocía el problema espiritual de Israel, Él le dio solución y trajo sanidad a Israel. Amén. Otros no sabían de esta verdad y no entendían a Eliseo, que seguía a Elías hasta el último momento. Eso lo podemos ver en 2 Reyes 2, del 2 al 8. Luego vio, en cambio, Elías siguió a Elías y le pidió la doble porción de su espíritu. Esta es la preparación de la siguiente generación que deben de poseer los remanentes. 2 Reyes 2, de 9 al 11. ¿Cuál es la doble porción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Estar llenos, que este año 2023, más que pedir cosas materiales, que eso van a venir. Si trabajamos, estudiamos, preparamos, todo eso va a venir, cosas materiales. Pero lo más importante para este año 2023 es que oremos para que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Porque es la única forma que vamos a poder vencer a Satanás, las tinieblas, las ideologías que se están levantando en el mundo a través de estas tres organizaciones que están confundiendo a nuestros jóvenes en las universidades, colegios y institutos, aún inclusive en las iglesias. Está entrando mucha confusión. Entonces, la única forma de contrastar y vencer eso es a través de la doble porción de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Esa es la forma que podemos vencer toda circunstancia, todo evento que se levante en contra de nuestras vidas. El punto número 3, Eliseo, que fue la plataforma espiritual. Punto número 3, Eliseo, que fue la plataforma espiritual. A través de Eliseo, Naamán, el líder militar de Aram, recibió la sanidad de su enfermedad. Amén. El discípulo que conocía el problema espiritual, el discípulo que tuvo la respuesta y pudo traer realmente este líder, este general Naamán, una sanidad a su vida. Después se levantó el movimiento de Dotán. De esta manera, la secuela de Israel que hubo en la época de Israel, de Acab, el rey Acab tuvo la sanidad. Amén. Ese problema que tuvo, esa circunstancia que vivió Israel por la idolatría de sus líderes, pudo traer sanidad a través del discípulo, del remanente, Eliseo, que conocía el contenido y el problema espiritual de Israel. Por eso, si tenemos el poder con el que podemos sanar, también podemos ser esas plataformas virtuales. ¿Amén? Entonces, que en este tiempo, como remanente, podamos conocer ese poder de Hechos 1:8. ¿Poder para qué? Para ser testigos hasta lo último entero. Para poder predicar el Evangelio de Cristo, levantar a los discípulos en el campo. La única forma es conociendo este poder, esta doble porción de su espíritu, ser lleno del poder de Dios para testificar al mundo entero de que Jesús es el Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Por eso los remanentes no deben ser engañados por las teorías incorrectas y no deben detenerse con las ciencias porque no son perfectas ni completas. Amén. Entonces no podemos caer y ser engañados por el mundo. No podemos caer bajo esclavitud de estas tres organizaciones que están llevando en cautividad al mundo. A través de la nueva era, los masones, los judíos, el mundo está siendo controlado y manipulado. La élite está siendo controlada por estas tres organizaciones. Entonces, nosotros como remanentes no debemos ser engañados. Nosotros como discípulos de Cristo y como jóvenes, como hombres y mujeres de Dios, no podemos ser engañados por Satanás, que está usando a estas personas, a estas ideologías, a estas teorías incorrectas para parar el Evangelio de Cristo. Amén. Por eso lo que debemos hacer es editar de una manera precisa mi estado espiritual delante de Dios. Mi tiempo a solas con Dios, orando, meditando, buscando siempre la respuesta de Dios en mi vida de una forma personal. Esa es la única forma que tendremos la fuerza para salir adelante en este mundo que está siendo gobernado por Satanás a través de la élite y a través de estas tres organizaciones. Entonces, podremos ver el plan de Dios y ver el campo importante. Amén. Podremos planificar y diseñar nuestras vidas delante de Dios en ese horario absoluto que Dios ha preparado para nuestra vida. Entonces, que este año 2023 sea el año de la respuesta de nuestras 25 horas en el horario de Dios. Amén. Entonces, que disfrutemos este tiempo, que seamos esos remanentes
que tengamos el contenido del Evangelio para dar respuestas a un mundo que está sufriendo con problemas espirituales, que está sufriendo con adicciones, que está sufriendo con muchos problemas mentales y físicos porque desconocen el origen de todo eso. Entonces nosotros como cristianos y como remanentes lo tenemos que tener claro. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la oración del pacto de este día, de nuestro diario de oración? Es: Dios, que amas a los remanentes, te damos gracias. Permítenos que los remanentes en el mundo se levanten con el pacto. Abre sus ojos espirituales para que no sean engañados. Que se levanten los remanentes que obtienen el poder para levantarse en el mundo y parar la tiniebla. Solamente hay una manera, no solamente para Corea, sino para nuestros países latinos y para este mundo y para las naciones que están en las guerras. Señor, que se levanten los remanentes que tienen el Evangelio. Padre, permite que a través de este diario de oración podamos conocer lo que tú has preparado para nuestras vidas y que a través, Señor, de este año 2023 podamos tener la respuesta de las 25 horas dentro del horario de Dios que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nuestros países. Oramos en este tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que este tiempo podamos disfrutar grabando el Evangelio y podamos levantar los discípulos en el campo y podamos tener ese tiempo donde estemos orando por las almas, por los discípulos, por los remanentes, por los líderes que tengan el Evangelio y puedan sanar y salvar esta época. Amén. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Bendiciones.